Bueno, recordemos que estamos en una era tecnológica, o sea, hemos pasado de tener una era analógica a una era digital y ahora estamos eh, en un desarrollo tecnológico muy increíble. Eso implica de que hay mucho acceso a información y muchos métodos que utilizan plataformas tecnológicas para apoyar distintos temas del desarrollo y uno de ellos naturalmente es la educación. En el caso de Nicaragua, sabemos que hay iniciativas del sector privado que buscan cómo llevarle, digamos, una computadora por niño en zonas rurales y urbanas. Eh, pero eso no funciona o no tiene, digamos, mayor sentido si no somos capaces de tener, digamos, una infraestructura tecnológica que asegure que esa herramienta pueda ser utilizada de forma óptima, que le podamos sacar el máximo provecho posible y que podamos tener acceso a instrumentos educativos o metodológicos adecuados a estas poblaciones y a estas zonas. Entonces, es un gran desafío. Yo siento que el sistema educativo tradicional en nuestros países debe de moverse hacia cómo incorporar cada vez más las tecnologías de información y comunicación como un estándar. No solamente porque tenés un acceso a información muy grande, pero sí también porque son las nuevas reglas del juego de la competitividad de los países. O sea, alguien que no sepa computación, que no sepa idiomas, difícilmente va a poder entrar de forma competitiva a un mercado laboral o a poder aportar al desarrollo de una industria, de un país o de una región. Los países más desarrollados están enfocando este tipo de intervenciones o de facilidades a través de universidades, a través de alianzas con el sector empresarial, a través del desarrollo de mecanismos que aseguren la incubación o el desarrollo de negocio o emprendimiento. Y eso naturalmente es parte del ecosistema mismo del sistema educativo. Entonces, bien podemos tener una adaptación de tecnologías para asegurar los elementos de aprendizaje en las primeras etapas de la educación de los niños, como también lo podemos tener para sus etapas de desarrollo más fuertes, más demandantes y más competitivos. Entonces, siento que estamos en una nueva era, definitivamente. Yo creo que los países que no incorporen estas herramientas de tecnología definitivamente estarían todavía aún más rezagados en lo que son las posibilidades del desarrollo y ya no se diga con una visión de sustentabilidad y de equidad, digamos, para las personas. Uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad es lograr generar la creación de bienes públicos totalizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que afecta, que favorece o que está diseñado para que la sociedad en su conjunto tenga acceso a ello, tiene que ser de calidad, tiene que ser, digamos, eh, que permita que todos los sectores sociales puedan tener acceso a ello. Y la educación es un bien que en muchos de nuestros países no es un bien público totalizante. Es decir, tener una buena educación en nuestros países implica de que no puedo depender solamente del sistema educativo público que tengo. Muchas veces tengo que incluir o que incurrir en gastos para poder llevar a mi hijo o a nuestros hijos a una escuela privada. Y tener más escuelas privadas implica que hay un doble gasto de la sociedad en el sistema educativo, porque por un lado a través de mis impuestos yo pago para que el sistema educativo en sí funcione, pero por otro lado tengo que pagar un diferencial para llevar a mi hijo a un sistema educativo alternativo que le permita realmente fortalecer sus competencias de formación y estar mejor preparado ante el mundo. De tal manera que la creación de bienes públicos no se logra solamente con el esfuerzo de un solo sector, llámese sector público, que son los que tienen la principal responsabilidad de que el sistema funcione. También debe de incorporar una articulación y una construcción colectiva con el sector empresarial y el sector de la sociedad civil. Si la familia no se incorpora en el proyecto educativo de sus hijos, difícilmente vamos a poder asegurar que lo que se aprende en la escuela se pueda reforzar en la casa. Y ahí es importante reconocer o saber cómo está compuesta la estructura social de nuestros países. Aquí el fenómeno de las migraciones genera un impacto en la desintegración familiar muy grande.
los niveles de pobreza que tiene nuestro país también obligan a que desde tempranas edades los niños estén buscando cómo llevar un aporte económico a la casa. Y en las zonas rurales, donde no tenemos una cobertura de infraestructura suficiente, pues también es mucho más difícil que un niño, en lugar de ir a acompañar a su padre a producir o estar ayudando a su madre, digamos, en las labores de la casa, para poder asegurar, digamos, el sustento de cada día, pues difícilmente va a priorizar la escuela en lugar de hacer eso. Entonces las realidades son muy distintas, la solución es muy compleja y requiere, por supuesto, de la colaboración de todos los actores en la sociedad. Y eso implica un desprendimiento, implica, digamos, una apertura de los distintos actores para poder sentarse en un espacio de diálogo que permita optimizar los recursos y los esfuerzos de cada uno de estos actores. Nicaragua es un país que también se ve muy afectado por fenómenos naturales, se ve muy afectado por los impactos de la economía global y ya no se diga por el fenómeno social de las migraciones. Entonces es muy difícil que logremos generar una respuesta integral si solamente dependemos de la intencionalidad o del esfuerzo de uno de los tres sectores. Hay que hacer construcción colectiva, hay que pensar en cómo generar bienes públicos totalizantes y hay que incorporar un elemento que muchas veces lo vemos muy de largo y es el paradigma del cuidado. Cómo nosotros aseguramos de que el bien personal, el bien familiar y el bien colectivo hace y aporta a que tengamos una sociedad más inclusiva, una sociedad más transparente y una sociedad, digamos, mejor preparada ante los grandes desafíos del desarrollo sostenible que tenemos en nuestros países.